noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. 7 de la noche con 2 minutos al auditorio. Bueno, mientras aquí estamos haciendo ya cuentas respecto a circunstancias que se tienen que disfrutar de la vida, esperemos. Pues estamos ya en la mesa de análisis, 7 de la noche con 2 minutos al auditorio. Agradecemos, por supuesto, que esté en sintonía con nosotros a través de la cadena Vive Radio y que esté, como cada noche, con nosotros Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querido José Luis. Javier Cabrera, muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. Milton Rojo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, amable auditorio, por seguir en contacto con nosotros. Vamos a saludar en unos momentos más a todo el auditorio. Y bueno, pues hoy, obviamente, el caos tremendo en la capital sinaloense, seguramente para todos aquellos que quisieron en algún momento tomar autopista también, prácticamente desde la zona de Ahome. Hoy el tema obviamente fue cómo llegaron grupos de productores, cómo lo recibió el gobernador Rubén Rocha Moya. Ya había dado un anuncio de que se podían sumar otro 1 millón de toneladas al tema del maíz que podía adquirirse Galmex para poder despresurizar un poco el mercado, pero pues llama la atención cómo cierra al final la jornada, cuando pues dejan pensando al gobernador si se destituye o no a Jaime Montes. Fue la última pregunta que se le hizo, fue el último cuestionamiento al gobernador Rubén Rocha Moya. Le dice: gobernador, ¿va a destituir a Jaime Montes? Y dice: pues déjeme, lo pienso. Dice: déjame pensar, ojalá pues dependiera del tema de los funcionarios, y si los quitamos, pues se arregla el tema. Dije: si me dicen, pues se resuelve el problema, lo quito inmediatamente. Digo, yo creo que después de lo que hemos visto de la actual administración, yo creo que no siempre se ha tenido el mismo razonamiento para mover funcionarios, como pues ahora que le hicieron el cuestionamiento sobre Jaime Montes. Al final de cuentas, pues el tema está pasando más por un trámite y una negociación que se tiene que llevar con el gobierno federal y con, en este caso, pues ya seguramente industriales, para tratar de negociar el resto de la cosecha sinaloense. Pero sí llama la atención que hemos visto una actuación, no solamente en este tema, sino en otros más que han tenido que ver con el campo, pues una visión muy mediana por parte del secretario, hay que decirlo así, y siempre operando detrás del gobernador a gente como Serapio Vargas, no al mismo secretario. Me parece que algo podría pasar después de esta declaración, Javier. Mira, lo que llama la atención es que efectivamente se utiliza a Serapio Vargas como operador de algunas cuestiones muy personales del gobernador que tienen que ver con la agricultura. Sin embargo, pues Serapio Vargas ya lo conocemos muy bien quién es. Si no, habrá que recordarlo caminando desnudo, en calzones así, frente al ayuntamiento, cuando era luchador social por el maíz. Hoy vemos con este lenguaje tan florido que se molesta porque los hombres del campo, como en años pasados, que esto no es una novedad, pues están reclamando pues que tengan mejores precios. Hoy incluso al gobernador se le gritaron en varias ocasiones porque no estuvo nada tranquilo. Habrá que decir esta comparecencia que tuvo en esta asamblea con los hombres del campo, el gobernador, cuando llegó a mediodía, quien les dio una explicación de la negociación que había hecho, pero ellos le gritaban que no, con gritos y reclamos, que querían una solución total y que lo que ellos querían es 7,000 pesos por los 5,5 millones de toneladas y 8,000 para el trigo, que se dice que son cerca de 250,000 toneladas en el caso de Sinaloa. Y bueno, le decían que lo están engañando los interlocutores, pero nunca citaron cuál es el nombre. Y ahí se empezaron a barajear varios nombres, pero nunca citaron abiertamente a quién se dirigía. Ya el gobernador, un poco ya molesto por que a veces no lo dejaban hablar y los gritos continuos de los productores molestos, pues él dijo que no necesitaba interlocutores, que él directamente iba a platicar con ellos, y por eso lo citó el próximo viernes, ¿no? Que iban a ver directamente, que no necesitaba intermediarios en este asunto. Y este asunto ha ido subiendo de tema, y no es nuevo esto, lo han vivido antecesores de Rubén Rocha Moya en el gobierno, que han ido y venido, que fueron y vinieron a la Ciudad de México continuamente buscando
pues es una solución que tiene que ver de la federación. Y el problema es que son recursos económicos lo que están requiriendo en estos momentos. El gobierno federal prácticamente es imposible que les vaya a comprar, al caso de Sinaloa solo, 5.5 millones de toneladas a un precio de 7,000. Hoy el gobernador, el planteamiento que hacía es que ya está concretado las reglas de operación para este primer 1,000,000 de toneladas y ya había la oferta de que se iba a comprar los excedentes una vez comercializada la cosecha de 1,000,000 de toneladas más. Pero el problema es que ¿qué falta? ¿Cómo van a colocar 3,5 millones de toneladas? Ese es el reclamo. Y el planteamiento que está haciendo es que se va a hablar con los industriales para ver cuál va a ser la oferta que va a hacer. Lo cual se ve bastante complicado porque los mercados internacionales pues está en promedio de 5,500 pesos la tonelada. Y para 7,000 pues le falta 1,500 pesos por tonelada. Entonces no lo veo bastante viable que esto pudiera suceder, porque no sé cuál apoyos o qué van a reclamar los industriales para poder resolver esta problemática. Y también el planteamiento de que el Estado pudiera dar algún bono extra. En el caso del trigo, pues yo no veo cómo pudiera llegar a los 8,000, porque el trigo está más o menos en el mismo precio. Y ya lo mencionábamos, al final casi siempre terminan siendo las secretarías o la dependencia de Agricultura aquí como una especie de oficina de representación federal, porque al final de cuentas no llega a una cuestión mayor la Secretaría de Agricultura, pero a final de cuentas, pues aún así hay temas que se tienen que tratar y que de repente se les ha salido las manos. Un tema también fue financiera y el tema de los créditos, y tampoco hubo en algún momento respuesta por parte de la Secretaría aquí en Sinaloa. Milton. Bueno, es que efectivamente ya la Secretaría de Agricultura pues prácticamente funge como un esquema de ventanilla, y la parte que digan de que el secretario Montes ya va a salir o que esto, que piden la cabeza, o sea, de una manera u otra no es un hombre que sabe, es un hombre que conoce el campo, creo yo que ha hecho su papel, lo que le han dejado operar, porque también, como bien lo comentaba Javier, en algunas cuestiones, o en algunas cuestiones de operación política, pues usan al diputado Serapio Vargas, que hay que decirlo, lo que tal vez o molestó a la gente es que tal vez están empezando a ver cómo la izquierda, cuando era contestataria en las marchas, cuando gritaban sin maíz no hay país y de aquí este puño sí se ve, ahora cuando pasan a ser gobierno, como que la gente está batallando para observar cómo ese coraje o esa manera de gritar o de luchar por causas sociales y por causas justas, pues a la hora de estar ya en el poder, pues como que ya ven las cosas como son, pues. Entonces, mucha de esas gentes, mucho de ese aparato político en los estados, en el país, ponle que no tanto en Sinaloa, pero ese tipo de gente sabía activar, sabía hacer sus mecanismos de resistencia y sabían algo de gobierno, pero no sabían bien cómo eran las tripas o cómo se manejaba realmente este tipo de situaciones. Entonces, en un aspecto toral como el alimentario, ahorita tú estás viendo cómo este gobierno pues está pasando por un tema tan difícil como es el alimentario, y cómo estas luchas con estos agricultores pues están exigiendo algo que para ellos es justo. Y luego vemos el escándalo de Segalmex, cuántos 16,000 millones de pesos. Ponle que no hubiera ayudado en mucho, pero si hubiera despresurizado este tema, si hubieran hecho las cosas bien en Segalmex. Pero bueno, eso ya pasó, y ahorita tenemos este tema social en el cual somos muy orgullosos en decir, somos el granero de Sinaloa. Sí, pero ve cómo está el granero, pues. O sea, la gente tiene que salir a gritar, a exigir algo que por derecho les corresponde. Y bueno, el gobernador pues, está haciendo lo que le corresponde también. Oye, mira, conseguí esto. Luego salir y dar la cara. Y la gente
cuando algo le pertenece, grita, exige. Y los gobernantes de otras formación política, hayan sido como hayan sido, prianistas, de lo que sea, aguantaban vara. Y entendían. Y órale, va para adelante, vamos a ver qué hacemos. Entonces ahorita el gobernador como que pues escuchó el reclamo y citó para el viernes. Vamos a ver qué otro margen de maniobra hay para el viernes, porque según había 1,000 toneladas y luego otras 1,000. Entonces, 1,000,000. 1,000,000, perdón, 1,000,000. Entonces consiguió un adicional. Entonces vamos a ver cómo puede sacar esta parte de la crisis del campo. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, bajo este modelo neoliberal se liberaron muchas cosas, se desmontó este aparato alimentario. Y aunque digan que ya no hay neoliberalismo, claro que hay. O sea, y lo decíamos en la mañana, desde que la bolsa de Chicago te fija esto, eso ya es neoliberalismo. Que en las mañaneras te digan que esto, que lo otro. No es cierto. Los criterios generales de política económica de la Secretaría de Hacienda son más neoliberales que los de Carlos Salinas. Pero bueno, en el discurso político, una es la realidad y otra es el discurso. Y otra es la fantasía, pues, que otros quieren creer. Pero entre esa fantasía y no, pues todo mundo juega al discurso del presidente o al discurso de lo que hay, pero cada vez se puede perder, no digo que se está perdiendo, se pueden perder márgenes de maniobra a la hora de gobernar. Y como diría Francisco, este operador político, dice Serapio Vargas, pero dice Serapio Vargas con A, para aclarar, que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Pareciera ser que no, de repente tampoco ellos entienden mucho esta metáfora. Sí, mira, debe de servir como experiencia de que muchas veces hasta para empujar a alguien o enviar a alguien a dividir o a jugar un papel de esquirol, hay niveles. Es decir, pues ya lo dijo Javier Cabrera ahorita al iniciar, o sea, pues ya Serapio Vargas es el menos culpable de que todavía a estas alturas sea tan utilizable políticamente como ocurrió con el PRI, como ocurrió en otros gobiernos. Es habilidoso, ¿no? Porque no únicamente ha hecho capital, promueve una playa nudista, sí. Y él a veces que sale grabado dice, aquí en Libertad no lo toman todo jiruto, como dicen en el argot popular, pero eso vino a enardecer más este movimiento. ¿Por qué? Porque le recordaron eso, oye, tú en el pasado hacías esto, otro, y ahora no te entendemos bien. Cuando se dan cuenta ellos que lo que le quieren aplicar es ganar tiempo, dividirlos y jugarles el dedo en la boca, empezaron a ser rebasados. Esa clase de liderazgo, vamos a decir, y terminó en todo esto. Es decir, no funcionó la estrategia, hay que aceptarlo, no está funcionando la agenda de riesgos de un problema tan serio, porque en Sinaloa la actividad principal es la agricultura. Si en Sinaloa la agricultura le va mal a todo el entorno político. Claro, está el segundo escalón, que es el turismo, y turismo es Mazatlán, ¿no? Y después de que hay una gráfica que va indicando cuando la agricultura es la que está generando el mayor Producto Interno Bruto, cuando de repente brinca en el segundo escalón el turismo, y antes era, no sé si todavía, la pesca, y se acabó. Pero la actividad primaria, lo nuestro sigue siendo lo que genere la agricultura. Entonces, si a la agricultura en Sinaloa le va mal, pues económicamente van a ir mal las cosas. Voy a poner un ejemplo. Una cosa es lo que tú decidas como gobierno y otra cosa lo que hay en la realidad. Hace como mes y medio o poquito menos o más, el gobernador Rubén Rocha Moya pues firmó una especie de acuerdo con los productores, empresarios de la masa y la tortilla, para fijar el precio del kilo de tortilla en 25 pesos. Fue una situación, obviamente, del Ejecutivo Estatal, de buena fe y de los abajo firmantes también. Pero tú al día siguiente empezaste a ir a las tortillerías. Yo hoy fui a una tortillería, muy buenas, por cierto. El kilo está a 26 pesos, ya no ha estado jamás en 25, ¿no? Entonces, una cosa es lo que se quiere hacer como una especie de convenio y otra cosa es el insumo. Es decir,
La inflación está fuera de control, está desatada. ¿Y qué es lo que vemos siempre? No se fijan los precios adecuados para la comercialización, lo mismo de frijol que de maíz y ahora de trigo. Les pagan poco los productores, pero resulta que cuando el producto llega a tu mesa, llega carísimo. Entonces, ¿dónde está esa cadena? ¿No? ¿Por qué? Porque si bien los mercados de Chicago son los que según marcan la tendencia para fijar los precios, bueno, ¿quiénes integran ese mercado a futuro de precios en Chicago? ¿Quiénes son los ganones de ese? ¿Quiénes ponen las reglas? Entonces, creo que ahorita hablabas al inicio de que había habido un caos hoy por esta marchas. No, caos el que hay en el campo desde hace rato, pero que se ha acentuado mucho en el actual sexenio federal, porque son los que fijan las reglas y todo, con la falta de apoyo al campo. Se quitaron muchos apoyos, etcétera, programas, acaban de cerrar la financiera rural, porque el presidente López Obrador dice que hay mucha corrupción. El problema es que no vemos detenidos, y cuando él crea un nuevo organismo, como un símil de lo que fue CONASUPO, y pone a su antiguo jefe, cuando manejaban el aspecto indigenista, que le dio chamba ahí en Tabasco, Ignacio Valle, exdirector de CONASUPO, por cierto, lo pone al frente de Segalmex. Con Salinas, ¿no? Con Salinas, efectivamente. Y el director de Diconsa, ¿quién era? Raúl Salinas de Gortari. Bueno. Entonces, lo ponen al frente de Segalmex, y en menos de 3 maromas, pues resulta que andan bailando 15,000, 16,000 millones de pesos, ahí sí, de corruptelas. ¿Y dónde está el titular de Segalmex, ex titular de Segalmex? Está en libertad y está trabajando para el gobierno federal en el área de una de las corcholatas del secretario de Gobernación. Entonces, la verdad, el caos que hay en el campo es tremendo. Por eso ya los organismos institucionales, los no institucionales, los campesinos empezaron a rebasar a esos liderazgos. ¿Por qué? Porque efectivamente, si no les dan el precio que ellos están pidiendo, pues la merma va a ser tremenda. Entonces, por eso dice Milton, de repente van ellos, pelean y exigen y gritan que es lo que quieren. Entonces, claro, no es muy cómodo para el gobernador Rocha Moya tener que venir y atajar este asunto aquí, que realmente le corresponde al gobierno federal, que es el que mete el recurso, pero bueno, él tiene que salir a ver qué control de daños emite, pero ¿hasta dónde le va a alcanzar al gobernador para eso si no tiene un apoyo, una respuesta de donde debe de ser? Ante un presidente, López Obrador, que ya lo dijimos en la mañana, para él, todos los que sean aquí sembradores, campesinos, productores en general, todos son millonarios. Porque él hace el comparativo a lo mejor pues con la agricultura que viven allá en el sureste, que la verdad no es lo fuerte, pues. Y la comercialización, pues no se le ha estado invirtiendo. Prácticamente lo que va de esta administración habían tenido suerte con los precios internacionales. Sí. Ahora que se encuentran con que pues prácticamente son 1,400 o hasta 1,500 pesos menos de lo que se ganó el año pasado, es ahora donde encuentran un tremendo caos, Javier. Así es. Bueno, el año pasado no hubo tantos problemas, y bueno, esto es cíclico. Si vemos las estadísticas de cada uno de los sexenios, pues los gobernadores en turnos, por lo menos 1 o 2 años, han padecido este tipo de manifestaciones y depresiones bastante fuertes. Algunas que llegaron las tomas de carreteras, llegaron las tomas de la Secretaría de Agricultura, tanto local como federal. Y uno de esos personajes belicosos era Serapio Vargas. Nomás que algo cambió en él, que ahora pues usa un lenguaje muy florido, típico de él, para atacar a quienes se están manifestando y desean pues hacer patente su demanda de que se mejoren los precios. Y fue lo que se vio. Hoy vimos ya productores ya muy irritados. Cuando el gobierno estuvo hablando y estuvieron hablando varios de los dirigentes haciendo exposiciones, pues ya muchos ya con gritos, y lo que ellos se querían escuchar, algo que también habrá que decirlo, no está en manos del gobernador. Lo que ellos querían es que escuchar, les vamos a pagar 7,000 pesos. No es facultad del gobernador, es una facultad también del gobierno federal, pero no solamente del gobierno federal, porque el gobierno puede decir que va a valer 7,000 pesos. ¿Y quién se los va a pagar? Son los industriales. Entonces tiene que haber una negociación indudablemente con los industriales para ver qué posibilidades y bajo qué esquemas, qué volumen piensan comprar, en qué tiempo y cuánto es lo que están ofertando.
Porque el problema es, como vivimos en una economía abierta de libre mercado, es que los mercados internacionales, los precios están muy abajo. Entonces, cuando ellos tuvieron buenos precios, pues no hubo problema. Pero ahorita que están deprimidos porque hay producción y las proyecciones que se tienen es que va a haber suficiente maíz en Estados Unidos, pues esto nos va a pegar bastante fuerte. Lo cual yo lo veo bastante complicado y tendrá el gobernador que buscar y obtener algún otro mecanismo de estímulos para lograr que pues mejoren el precio y los productores se sientan tranquilos y no vaya a haber nuevamente este tipo de manifestaciones como la que hubo hoy. Y es que la petición es muy sensata. Sí, bien, hay 2 millones de toneladas que podría adquirir Segalmex, pero ¿quién les garantiza a los productores que el resto se va a comprar en 7,000? Sí. Esa es la circunstancia, ¿no? El primer millón no hay problemas, es como va a ser las primeras cosechas, pero a pequeños productores de Sinaloa. Así No a es, todos, no ese todos. es otro problema. Ya están las reglas. Lo que no explicó es estos último millón que se va a comprar ya al final de cuando se haya comercializado. Si es que hay excedentes. Los 3 millones, si hay excedentes. Que normalmente siempre hay un excedente de 1 millón, pero se supone que este primer millón es ese excedente que siempre hay problemas para Sinaloa para colocarlo. El problema ahora es el precio. Yo lo veo bastante complicado que los industriales vayan a aceptar pagar los 7,000 pesos. Como está el mercado. Y es la última opción que tiene el gobernador, ¿no? Pues es hasta ahorita el margen de maniobra y con las cartas que le toca jugar al gobernador. Pero recordemos también cómo los productores y muchos sectores sociales, después de batallar tanto con el estado de cosas que se venía, y el 2018, ese discurso político que venía, que las cosas iban a cambiar, que sí se pueden hacer, pues esa es la intensidad y ese es el coraje de la gente. ¿Por qué? Porque está viendo que los están tratando pues como el pasado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no es la respuesta que les ofrecieron, y al final de cuentas quien está trazando la ruta, y no es culpa ni del presidente ni del gobernador, es el mercado. ¿Por qué? Porque desde que este país decidió aperturarse, el gobierno, que en algo tenía que ver era un juez sobre el mercado, lo fueron haciendo a un lado. Entonces el gobierno, y llega el mercado y es el que fija las reglas del juego. Entonces los productores a final de cuentas están padeciendo las reglas del mercado y el gobierno no puede hacer nada. En el discurso te pueden decir todo, te pueden decir que sí se puede, claro, como fue en el 2018, pero ahorita el régimen imperante es el mercado, y el mercado está en la bolsa de Chicago, y esto es neoliberal, les guste o no, porque pueden acusar, o sea, ahorita gritan neoliberal, no quiere decir que es un régimen bueno, no, al contrario, es un sistema económico, digamos que es, no distribuye la ganancia como debiera, pero ¿qué pasa? Te dicen neoliberal como si fuera una ofensa, pero ellos se sujetan, el gobierno secretamente se sujeta a las reglas del mercado. O te voy a hacer una pregunta, el secretario de Defensa, ¿a dónde se va de vacaciones? A Tlajomulco, a Guadalajara, Ensenada, no, Rusia, países, Nueva York. O sea, bonito, pues. Las camisas que utilizan la cuarta transformación, ¿qué camisas usan? Yo a varios funcionarios federales les he visto Brooks Brothers, ¿no? Y esas usan los presidentes de la República. Está de moda esa camisa. ¿Es eso neoliberal? Claro que es neoliberal. Si fueran nacionalistas, usaran la medalla, otro tipo de camisas más nacionalistas. Pero bueno, en cuanto a esta situación, esto está sobre las reglas del mercado. Y el margen de gobierno no hay. No va a haber, y vamos a ver qué tanto el presidente le devuelve a Sinaloa el clásico amor con amor se paga. Pero eso lo vamos a ver sobre la marcha. Francisco, no se metió en un problema solo el gobernador, porque yo creo que los productores sabían cómo se venían las cosas y nadie había mencionado precios, nadie se había metido al ruedo, y fue el gobernador quien les dijo deben de ser 7,000 pesos para el maíz, 8,000 pesos para el trigo. Mira, cuando el gobernador les dice yo no ocupo intermediarios, desde un principio es que el gobernador Rocha, con la experiencia que tiene, se debió haber puesto al frente sin intermediarios de ningún tipo.
Porque muchas veces los intermediarios mandados o los tacoprontos o los aprontados le pueden hacer más daño a un gobernador que cualquier otro líder por fuera, sinceramente. Entonces yo creo que esto le va a servir de experiencia al Ejecutivo Estatal, pues para, en cuanto surja una situación de ese tipo, él ponerse directamente al frente para evitar el tacoprontismo o algunos pseudo líderes o oportunistas o vividores del tema que siempre andan sacando raja de todas estas cuestiones. Pero ahorita yo hacía el comparativo de cuando se firmó el acuerdo entre el gobernador Rocha y los industriales de la masa y la tortilla para vender a 25 pesos el kilo de tortillas, sigue a 26. Bueno, ¿qué pasó cuando de repente nos anunciaron que le aumentaban a las casetas de peaje en Sinaloa hasta un 40 o 45%? ¿Quién fue el primero que salió a defendernos? El gobernador Rocha Moya, ¿no? Y al día siguiente, ¿quién desde la mañana le dijo, está mal eso, se tiene que arreglar, se tiene que fijar las cuotas acorde, ¿no?, a la inflación? Fue el presidente López Obrador desde una de sus mañaneras. Pero cuando le informaron que el dueño de las concesiones donde nos habían puesto o metido ese aumento era don Carlos Slim, caray, a la chitacayando la fueron dejando y nada más nos bajaron un 15% de ese 40 y tantos. Entonces, pues así no se puede. Entonces, el gobernador sabe muy bien, porque él viene pues de ser hijo de campesinos en una zona pues que es de temporal, y él sabe lo que se le sufre, lo que se le batalla, lo mismo arriba que en el valle. Entonces, él sabe que lo que están pidiendo los campesinos es justo. Si no fuera justo lo que están pidiendo los precios de los campesinos, ya les hubieran hecho una ecuación de esas más enredadas que la que dio a conocer ayer o ahora en la mañana el secretario de Hacienda Federal, de por qué la conveniencia de haber comprado 13 plantas generadoras de luz Iberdrola. Bueno, pues ocupas un Dramamine cuando un tecnócrata te explica todos esos números, porque dices, te enredan tanto que dices tú, claro que hay culebra en el agua, y no es anguila que dé toques, ¿no? Entonces, creo que esta situación ya inició, y creo que es el gobierno federal el que tiene que aportar lo suyo, porque ya lo dijo Cabrera y nosotros lo sabemos, no tiene el gobierno estatal un recurso económico como para decirle a los productores, les voy a dar esto otro. Y si lo tiene, sería muy limitado, que no resuelve el problema de fondo, porque estamos hablando de muchos millones de pesos. Entonces, aquí lo inexplicable es que cada presidente, cuando anda en campaña, promete la autosuficiencia alimentaria del país, porque un país que es autosuficiente, pues ya está del otro lado de una mejor calidad de vida. Pero resulta que si tú no incentivas, ¿no?, a ese sector que te va a generar ser autosuficiente, y le vas quitando, pues por eso está el aspecto ganadero como está, por eso está la pesca como está, por eso está el campo como está, y en general, no estamos hablando únicamente de ejidatarios o de campesinos, estamos hablando de productores en general. Muy buenas noches, Javier. Esos eran los reclamos también, que empezaron a decirle que también los ganaderos, pero eso es otro asunto que tendrá que ver en otro tiempo. Muy buenas noches al auditorio. Muy buenas noches, Milton. Muy buenas noches. Ahí viene el panel de controversias del TEMEC, donde el maíz transgénico puede que hagan manita de coche y lo abran, pero ojalá y no, ¿no? Muy buenas noches, Francisco. Pues sin maíz No hay país. Y sin apoyo a nuestros agricultores, júrenlo ustedes que tampoco habrá votos. Muchísimas gracias a los tres y muchísimas gracias al auditorio por seguirnos en la tercera emisión y última de Los Noticieristas en este miércoles. Por lo pronto los dejamos con Vibra Radio. Tengan ustedes una excelente noche.